más básica cosa que asumía Terzaghi es que el suelo es homogéneo e isótropo, ¿verdad? Eso asumía Terzaghi como primera cosa, lo básico, fundamental. La segunda cosa que asumía Terzaghi, que todos nos olvidamos, tal vez porque ya lo damos muy por entendido aquí, cuando hablamos de teoría de consolidación, es que el suelo está totalmente saturado, ¿verdad? ¿Qué significa que el suelo está totalmente saturado? Que todos los vacíos están ocupados por agua y nada más que agua. Ahí no hay burbujas de aire, ahí no hay nada que no sea agua o suelo, ¿verdad? Entonces, el suelo está completamente saturado. Completamente saturado. La tercera cosa que asumía Terzaghi es la que ya comenzamos a mencionar, bueno, esta se mencionó acá, es que las partículas de suelo y el agua que hay ahí en el material son considerados como incompresibles. Es decir, que dado un estado de carga no van a cambiar de volumen. ¿Okay? La cuarta cosa que asumía Terzaghi es algo que no se mencionó, tal vez porque no están muy conscientes del tema todavía, o tal vez porque acá está ya sobreentendido, pero que es fundamental para lo que hizo Terzaghi. Es que la compresión del material, la consolidación del material y el flujo del fluido a través del material, cuando se consolida, son 1D, se dan en una sola dirección, ¿verdad? Yo aplasto el suelo y el suelo se aplasta solo en esta dirección, no se aplasta para allá ni se aplasta para allá. ¿No es cierto? Y cuando aplasto el suelo va a fluir solo en una sola dirección, en la misma que le estoy aplastando, y no va a fluir ni para allá ni para allá. Eso asumía Terzaghi, lo cual tampoco es cierto, pero igual le funcionaba. Y luego vamos a discutir por qué le funcionaba. Compresión y flujo son 1D. Esto también implica que si la compresión es 1D, no implica directamente el por sí, pero esta más esta implican que si yo hago incrementos de carga, mejor dicho, que los incrementos de carga se sienten por igual a lo largo de toda la profundidad. Es decir, son constantes con respecto a la profundidad. Los incrementos, yo hago un delta, cojo y pongo más carga para consolidarse el suelo, ¿verdad? El rato que yo pongo esa carga sobre la superficie, esa carga se siente igualita a lo largo de toda la profundidad del estrato, ¿verdad? Lo cual tampoco es cierto, pero asumía eso. Los incrementos de carga son constantes en la profundidad, ¿verdad? En la dirección de deformación. Dirección de compresión. Es decir, que si este es mi estrato de suelo acá, y yo pongo una carga, un incremento de carga delta sigma acá voy a sentir el mismo delta sigma, acá voy a sentir el mismo delta sigma, ¿verdad? Va a ser constante a lo largo de toda la profundidad. Esto es súper importante para... Una quinta asunción que hace que todas las anteriores y las que hagamos después tengan un poquito más de sentido y sean vistas como más probables de asumir y no tan locas. Que todo lo que va a pasar aquí cae dentro de las pequeñas deformaciones.
sea, la cantidad que el suelo se comprima, ¿no es cierto?, siempre va a ser muy pequeña con respecto a la longitud del estrato. Entonces, las deformaciones son pequeñas. ¿Qué significa deformación? ¿Cuáles son las unidades de deformación? Esa es la respuesta. La deformación es adimensional, no tiene unidades, ¿verdad? Por lo tanto, es un porcentaje. Pequeñas deformaciones significa que ese porcentaje es bajísimo con respecto a una longitud de referencia. ¿Sí? Entonces, estas son pequeñas deformaciones, o lo que suelen llamar la gente de mecánica. En mecánica, el mundo de la mecánica comprende el mundo de la mecánica de suelos también, el mundo de la mecánica. Estas son deformaciones ingenieriles, ¿verdad? Pequeñas deformaciones implica también linealidad, porque todo lo que hacen los ingenieros, sean eléctricos, civiles, de sistemas, lo que sea, tiene que implicar linealidad. Tiene que necesariamente implicar linealidad. ¿Por qué? No, todo lo que hacen los ingenieros, hacen en el sentido que lo plasman en construir algo que puede ser desde un teléfono fundamental hasta un edificio. El ingeniero, cualquier ingeniero, diseña algo que va a ser luego plasmado en un objeto real, sea este un celular, una computadora, una construcción, una máquina mecánica, un cohete, lo que sea, para que se salga de control y no poder predecir el comportamiento de esto, o para siempre poderlo controlar. ¿Para qué construye el ingeniero esto? ¿Para qué diseña? Para siempre poder controlar. El ingeniero crea una máquina, diseña una máquina y construye la máquina bajo los parámetros de que siempre quiere saber lo que esa máquina va a hacer cuando le diga que haga algo, ¿verdad? O que se estructura bajo ciertas excitaciones del entorno, se va a comportar siempre de la forma que él quiere que se comporte y va a fallar cuando él dice que va a fallar, ¿verdad? Eso significa que siempre quiere predecir cómo se va a comportar lo que él está haciendo, lo que el ingeniero ha diseñado, lo que se va a terminar concluyendo. Y esa predicción se traduce en algo, en linealidad. ¿Por qué se traduce en linealidad? ¿Qué significa linealidad? De alguna manera significa proporcionalidad, pero ¿qué significa linealidad? Linealidad viene de línea. Y línea no es nada sino esto, como el Coulomb member, ¿verdad? Eso es una línea. Y vamos a ver. Si yo decido que esta línea viva en el plano esfuerzo de formación, ¿verdad? Me meto dentro de esta línea y digo, esto es elasticidad, pero no es cualquier elasticidad, es elasticidad lineal, ¿verdad? Y la pendiente de este es el módulo de elasticidad. Y voy a usar eso para hacer mis diseños. Y así, incluso las leyes de presión de agua, ¿verdad? Es directamente proporcional a la profundidad multiplicada por la densidad del fluido, esa es la presión. Es lineal, como yo lo estoy considerando al principio, ¿verdad? Y la línea es un polinomio de grado 1, ¿verdad? La recta, una línea recta, esta recta de aquí, tiene una ecuación que es y igual a m de x más b, ¿verdad? Donde que m es la pendiente de esa línea y b es el corte con el eje de las y. Y esto es un polinomio de grado 1. ¿Cuántas raíces, cuántas raíces tiene esta línea? Una, se corta una sola vez con el eje de las y. Por lo tanto, tiene una sola raíz y por lo tanto hay una sola solución. No linealidad significa no línea, literal, no línea, significa cualquier curva que no sea una línea. ¿Cuántos cortes con el eje X tiene esto? 2, ¿no es cierto? Y si tengo algo, esto es por ejemplo un polinomio cuadrático, y si tengo algo cúbico, tengo 3 cortes con el eje X. Y si tengo algo cuártico, puedo tener 4 cortes con el eje X. Y mientras más no lineal, más cortes con el eje X. ¿Qué son los cortes con el eje X? Cuando uno termina resolviendo un modelo, lo que termina es encontrando las raíces de las ecuaciones de ese modelo. Siempre. Siempre. Cuando uno resuelve un equilibrio,
El equilibrio de fuerzas tiene que ser igual a 0, por lo tanto tengo que encontrar las raíces, las variables que están envueltas en esa sumatoria de fuerzas que me hagan 0 la ecuación, que me den el equilibrio. Entonces todos los problemas de ingeniería se resumen a encontrar las raíces de ecuaciones. Yo quiero diseñar un carro para que se comporte de una sola manera bajo ciertas circunstancias, y yo siempre puedo decir, no quiero diseñar un carro para que se comporte así, 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 y yo perder el control. ¿Para qué quiero diseñar un carro? Para que siempre se comporte de la misma manera, o de una sola manera, bajo ciertas circunstancias. Por eso quiero yo mantenerme como ingeniero en el mundo lineal, porque la linealidad me da una sola respuesta. De existir la respuesta no solo existe, sino es única. Entonces yo puedo predecir, sé lo que va a pasar. Cuando caigo en el rango de lo no lineal, tengo varias respuestas a la misma pregunta, y las varias respuestas me crean incertidumbre. Y como ingeniero, yo no voy a hacerle que alguien se suba en un edificio para yo decirle, vea, puede que se caiga, puede que no. ¿No es cierto? Tengo dos raíces. La una me dice que no se cae, la otra me dice que sí. Súbase al edificio. Jamás, ¿no es cierto? Quiero tener una sola raíz, la raíz que diga, esto no se va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los ingenieros siempre se mantienen en lo lineal, y tienen que. El hecho de ser ingenieros les obliga a mantenerse en lo lineal, porque siempre quieren construir cosas que se pueda predecir cómo se van a comportar. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, pequeñas deformaciones, en muchos sentidos, implica mantenerse lo más cerca posible de la linealidad. Y sigamos hablando de la lista de cosas que asumía Terzaghi para su teoría de consolidación. Alguien ya mencionó esta de la que vamos a hablar, ya salió por ahí, que el flujo tiene que ser darciano, ¿verdad? El flujo del fluido, en este caso del agua, es darciano. Es decir, que la ley de Darcy se cumple. ¿Eso qué significa? Eso significa que el número de Reynolds es bajo. Eso significa que el flujo es laminar, ¿verdad? Flujo laminar. Y eso significa que si el flujo es laminar, el número de Reynolds es bajo. Pero este tiene que ser tan laminar que vamos a pensar que el número de Reynolds está debajo de 1. El número de Reynolds es adimensional, ¿verdad? Está debajo de 1 de tal manera que las fuerzas inerciales, las fuerzas dinámicas, puedan ser despreciables. Y podamos considerar el problema como un problema cuasi estático, ¿verdad? Algo que también les concierne mucho a nosotros. Una séptima asunción, una séptima cosa que asumía Terzaghi es algo muy importante y muy irreal también, pero muy importante para su teoría. Recuérdenme cómo calculo yo esto de aquí que se llama la relación de vacíos o void ratio en inglés. ¿Cómo calculo yo esto? ¿Esto es volumen de qué? En este caso agua, porque ya estamos diciendo que está totalmente saturado, ¿verdad? Dividido para volumen del suelo. Entonces yo puedo hacer otra de estas curvas que hemos venido dibujando toda la noche hasta el momento, donde que aquí tengo la relación de vacíos y aquí tengo el esfuerzo efectivo volumétrico. ¿Saben qué? Creo que voy a preguntar cuando digan que si le pongo una prima arriba al sigma significa esfuerzo efectivo, ¿verdad? El esfuerzo solo de los granos, ese es el esfuerzo efectivo. De acuerdo con el mismo Terzaghi. ¿Cómo creen que tiene que comportarse la relación de vacíos con respecto al esfuerzo efectivo volumétrico? Lineal, porque debe ser constante. Eso asumía Terzaghi. Pero en general, si yo tengo mayor relación de vacíos,
Digamos, si parto de un punto aquí, que para esta relación de vacíos que es grande, tengo este esfuerzo. Si yo incremento el esfuerzo efectivo, volumétrico, ¿qué tiene que suceder? Tiene que bajar la relación de vacíos. Si yo incremento, me voy más hacia que subo el esfuerzo volumétrico, tiene que decrecer la relación de vacíos, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando se hacen estas curvas en el laboratorio, se sacan de pruebas de laboratorio, lo que sucede es que uno tiene algo así. Tiene una curva, no lineal. Pero obviamente Terzaghi era como buen ingeniero, era necio y decía no, lineal, entonces él asumía que esto siempre tenía que ser constante, no importa qué tanto, o sea, una línea, ¿verdad? Pero en general algo más importante que eso, o un poquito más fuerte, hace un statement todavía más fuerte, decía que la pendiente de la tangente a un punto, de la tangente en un punto de esta curva que me describe cómo cambia la relación de vacíos con respecto al esfuerzo efectivo, era un par. ¿Cómo se llama este par? Coeficiente de compresibilidad. ¿Cómo? Dado que es la pendiente de esta recta tangente, ¿cómo lo calculo? Delta E sobre delta sigma. A ver, ¿esto es igual a qué? Delta E. Delta E sobre delta sigma. Sobre delta sigma Prima. B prima. Así, ya está. Porque hasta donde yo me doy cuenta, y de acuerdo a lo que hemos hecho todos aquí por intuición, es que si yo aumento el esfuerzo volumétrico efectivo, tiene que disminuir el volume ratio y por lo tanto la pendiente de esto es positivo o negativo. Y puedo tener un coeficiente de estos así negativos. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Podría en teoría, pero no son muy amigos de los ingenieros los coeficientes negativos. Como el módulo de elasticidad, siempre es positivo. Y puedo demostrar que termodinámicamente el módulo de elasticidad tiene que ser positivo para que se sostenga el modelo. Entonces, esto también asumía Terzaghi que se traduce en que cuando tengo estos deltas y hago tender el delta cero, ¿en qué termino? Con derivados, ¿verdad? Bien. Y finalmente tenía una octava, bueno, esta es la de acá, ¿verdad? Sí, esto se traduce en que la conductividad hidráulica, K, siento que le llamamos K, y el coeficiente de compresibilidad son constantes a lo largo de la profundidad del estrato y en cualquier tiempo, es decir, no dependen del tiempo, no cambian con el tiempo. Cuando el tiempo pasa, siguen siendo los mismos. La conductividad hidráulica K y el coeficiente de compresibilidad que le hemos llamado A sub B, ¿verdad? Son constantes a lo largo de toda la profundidad del estrato y para cualquier tiempo. Es decir, no depende, el coeficiente de compresibilidad y la conductividad no dependen del tiempo. ¿Sí? Y finalmente, algo para redondear.
ahondar un poco más en que el problema no es dinámico, el problema, por lo tanto, no depende del tiempo, es la asunción número 8, que esta curva de aquí, la curva esfuerzo volumétrico efectivo versus relación de vacíos, no depende del tiempo. Estas 8 cosas asumía Terzaghi para comenzar a lanzarse luego con ecuaciones. Es decir, esto es modelar, ¿verdad? O sea, lo que uno tiene que hacer es tomar la naturaleza y hacer ciertas asunciones sobre cómo se comporta esa naturaleza y plasmarlas en un modelo matemático. Eso es modelar. Y para modelar uno tiene que partir de esas asunciones. Voy a considerar que esto es cierto, voy a considerar que esto no es cierto, voy a asumir que este efecto es despreciable, bla, bla, bla. Una vez que he hecho mi marco teórico del cual quiero partir, muchas letras y pocos números, entonces ahí sí me lanzo las ecuaciones. No puedo hacer un modelo sobre algo que no conozco o que no estoy filosofando sobre él. ¿Ok? Entonces de aquí partía Terzaghi y dejemos empezando ya la parte de las ecuaciones para ya irnos. Una vez que asumía eso, entonces comenzábamos, ¿no? Como el fluido está, como el suelo está completamente saturado, yo puedo pensar netamente en la parte líquida y, digamos, aquí tengo, desde el fondo, tengo mi eje de profundidad Z, aquí tengo solo fluido y tengo 2 puntos. Y quiero calcular el estado energético entre los 2 puntos. Es más claro, la pérdida de carga que hay entre los 2 puntos. ¿Cómo hago? ¿Cómo calculo la pérdida de carga si es que el fluido estuviera en movimiento? Obviamente estamos suponiendo que aquí aplastamos desde arriba y que si algo fluye solo va a fluir en el eje Z, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que hablamos aquí. Por lo tanto, para fluir el líquido de AB, ¿cómo calculo yo la pérdida de carga? Bernoulli, ¿verdad? Entonces, tengo esta coordenada Z, que acá es 0, y supongamos que la altura del estrato es H, ¿verdad? Así. Entonces, Bernoulli me dice que la altura del punto A, ¿cierto? La altura respecto a este punto, la altura del punto A, ¿cierto? Más la presión en el punto de A dividido para el peso específico del agua, más la velocidad del fluido, ¿no es cierto?, al cuadrado en el punto A sobre 2 veces la gravedad, tiene que ser igual a la altura a la que está el punto B con respecto a mi marco de referencia, más la velocidad del fluido en el punto B dividido obviamente por el mismo fluido, el peso específico del mismo fluido, más la velocidad, esto no es la velocidad, perdón, la presión del fluido, más la presión del fluido en el punto B, más la velocidad del fluido en el punto B elevado al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad, ¿más qué? Más la pérdida de carga que hay entre A y B. ¿Sí? Esto me dice este señor suizo, que en realidad no era un señor, era un montón de señores. Los Bernoulli eran una familia de matemáticos suizos, que además eran hinchas de Leibniz, por lo tanto lo odiaban a Newton con toda su alma. Y son varios Bernoulli, varias generaciones de Bernoulli, buenos matemáticos todos, excelentes matemáticos todos. Hicieron cosas muy interesantes y varios aportes.
Le pusieron a Newton un reto de la curva Branchistocrona. Le dijeron que resuelva ese problema y obviamente Newton lo resolvió. Pero ahora eso se resuelve de una manera un poco diferente a como Newton lo resolvió. Eso creó toda una rama de las matemáticas que se llama el cálculo variacional. Pero bueno, ese no es tema de esta clase. Bien, tenemos entonces la ecuación de Bernoulli para el fluido. Y ahora vamos a... Todo tiene que ir de acuerdo a lo que hemos asumido, ¿verdad? Todo tiene que contestar a lo que hemos asumido. Vamos a checar nuestra lista de requerimientos o de asunciones y vamos a encontrar esta de aquí, la 6. Dice que el flujo del fluido es darciano. Por lo tanto, Reynolds es bastante pequeño, es decir, las fuerzas inerciales, las de movimiento, las de la masa sometida a una aceleración, pierden con respecto a las fuerzas viscosas. ¿No es cierto? Si las fuerzas creadas por la aceleración de la masa del fluido pierden con respecto a las fuerzas viscosas, yo puedo decir que esto y esto se van por la función 6. Así se va creando. Además, como buen ingeniero Tersaghi, como él ha ido insistiendo una y otra vez en algo aquí, linealizar todo. Todo es lineal. Vamos a linealizar todo porque queremos poder predecir este problema. Si no linealizamos va a ser más difícil predecir. Asumía que esta presión, la presión del fluido, la presión que se siente en este punto aquí, Es la misma. no, porque eso ya es asumir demasiado. Eso ya es así como que sí, ya mejor vamos a la casa. Esto no tiene solución. La presión que siente el fluido en A, que ya saben, se supone que tiene que ser la misma en todo sentido, puede ser descompuesta en dos tipos de presión. Y eso es linealidad. Cuando yo tengo una suma de algo, que algo es igual a la suma de dos cosas, eso es linealidad, eso se llama linealidad. Esta presión que se siente en A puede ser descompuesta en la suma de dos tipos de presiones que tienen orígenes diferentes. La una es la presión hidrostática que siente el punto A, ¿no es cierto? La debida a la profundidad, que es gamma por H, o sea, por la altura con respecto a la superficie, y ya está. Y la otra es la presión que se siente en A debido al exceso de presión de poros. ¿Sí? Debido al exceso de presión de poros. Por lo tanto, para B, la misma historia, ¿no es cierto? La presión que se siente en B es la presión hidrostática en B más la presión del exceso de agua de poros en B. Esta suma dice linealidad, grita linealidad. Cuando yo descompongo algo en la suma de dos cosas, estoy asumiendo inmediatamente que esto es lineal. ¿Cómo calculo esto? Ahora quiero calcular. ¿Cómo calculo esto? ¿Altura? ¿Qué altura? ¿De acá o de acá? De la superficie acá, ¿verdad? ¿Cómo calculo ese? H menos Z de A, pues, ¿no es cierto? Eso por el peso específico del agua. Peso específico del agua por H menos Z de A, la altura de A. ¿Y cuál es entonces la presión hidrostática de B? El mismo gamma del agua, ¿verdad? Estamos hablando del mismo fluido. Peso específico del agua por H menos la altura en B. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿O alguien no está siguiendo? ¿Alguien se saltó algo? No está siguiendo esto. Se entiende todo lo que hemos hecho hasta acá, ¿verdad? Estamos asumiendo solo fluido, en principio sabemos que ahí hay granos de material, pero estamos pensando solo en la parte del fluido, cómo va a fluir el fluido a través de ese medio poroso de A a B. Estamos pensando solo como fluido, por lo tanto usamos la ley de Bernoulli para calcular las pérdidas que se dan entre A y B, porque sabemos que hay algo que me produce pérdidas. Ahí estamos diciendo que ya no hay solo fluido, hay un flujo en primer lugar a través de algo que me produce pérdidas.
flujo del fluido a través del material, ¿verdad? De este medio poroso. Entonces aplicamos esto como Terzaghi pensó que el flujo era muy lentito, el fluido fluía a través de ese medio poroso de una manera súper lenta. Entonces tiene Reynolds súper bajo, y como tiene Reynolds súper bajo, las fuerzas inerciales son despreciables y por lo tanto digo que la velocidad puede ser 0, punto 0. Como he dicho que la velocidad puede ser 0, se me van estos términos. Y ahora la presión que siento en el punto A y la presión que siento en el punto B las linealiza Terzaghi y dice es la suma de dos otras presiones. La presión hidrostática, que si retiro el sólido y dejo solo agua verdaderamente, más la presión del exceso de agua que los granos, el agua está ejerciendo sobre los granos para decirles háganse afuera, quítense de aquí, y los granos le están volviendo al agua diciéndole no me molestes, ¿no es cierto? Entonces, y ahora la presión hidrostática la calculo normalmente como hacíamos en las clases del colegio, ¿no es cierto?, de fluidos, que es la presión, el peso específico del agua por la altura con respecto a la superficie. Hasta ahí hemos llegado. ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? Bien, dejemos ahí. Que nos dice que la altura del punto A más la presión que se siente en A dividido por el peso específico del fluido, que en este caso es agua, más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la altura en B más la presión que se siente en B dividido por el peso específico del agua más la velocidad del fluido en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de carga que hay entre A y B. Nada, a eso llegamos ayer y hicimos acá una lista de cosas que asumía Terzaghi para poder formular matemáticamente su teoría de consolidación. Y una de esas cosas era que el fluido es lo suficientemente lento, ¿verdad? Es lo suficientemente lento, de tal manera que tiene un Reynolds súper bajo y por lo tanto es laminar, y no solo es laminar, sino que las fuerzas másicas, las fuerzas dinámicas pueden ser despreciadas en relación a la importancia de las fuerzas viscosas y por lo tanto nos deshacíamos de estos términos automáticamente. Aparte de eso, empezamos a conversar sobre que la presión total que se siente en cada uno de estos puntos no era nada sino la suma de dos tipos de presión, ¿verdad? La presión hidrostática y la presión de exceso de agua de poros. Lo mismo se cumplía para B, que es la suma de la presión hidrostática en B, más la presión del exceso de poros en B. Y la presión hidrostática, pues ya era una cuestión fácil de calcular. No era nada sino el peso específico del agua dividido, mejor dicho, multiplicado por la altura sustituyendo esto acá, y de vuelta esto y esto en esta ecuación de acá, obviamente ya deshaciéndose de estos términos de aquí. Luego despejen la pérdida de carga que hay entre A y B y lleguen a la expresión, llegan a una expresión. Y luego comparamos lo que ustedes han obtenido, ¿ok? Muy sencilla esta expresión. Puede ser traducida en que yo tengo, ¿no es cierto?, un diferencial de exceso de presión de agua de poros. Y el diferencial la resta, este diferencial, este valor de exceso de agua, de presión de agua de poros, está directamente relacionado, por lo tanto, ¿verdad?, a la pérdida de carga. ¿Y por qué se puede dar la pérdida de carga cuando se transporta un fluido o
cuando hay flujo de un fluido entre los puntos A y B en un medio poroso. Por ejemplo, ¿por qué puedo tener pérdida de carga en A? Si estoy sentado ahí en el punto A, ¿qué puede hacer que yo pierda carga? Que sienta pérdida de potencia, de potencial o de presión, reducir en presión. Si A es un punto en un medio poroso, un poro. Disipación de la presión. ¿Y cómo disipo presión? Liberando el agua a través de filtración, ¿verdad? La filtración entonces está directamente relacionada con este diferencial de presión de agua de poros, ¿verdad? Entonces, de la presión de agua de poros, el diferencial entre dos puntos en la presión de agua de poros es lo que produce la filtración, ¿de acuerdo? Si hacemos caso a todas las cosas que Terzaghi asumió, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si creemos que Terzaghi estaba correcto, o de alguna manera bajo ciertos parámetros esas asunciones de Terzaghi pueden ser correctas, entonces deducimos inmediatamente que se pierde carga debido a la filtración, y la filtración en sí se produce porque se produce un gradiente, ¿verdad? Un diferencial de exceso de agua de poros, la presión de exceso de agua de poros. La presión en este punto es diferente a la presión de agua de poros en este punto, y por lo tanto la diferencia entre las presiones de agua de poros me produce que el agua migre de un lugar al otro lugar, produciendo a su vez, obviamente, filtración. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende la idea del concepto? Bien, ahora justamente, entonces vamos a hablar del fenómeno de la filtración, que es el transporte del fluido a través de este medio poroso. Entonces, yo tengo un flujo, ¿cierto?, que viene por aquí, tengo un elemento diferencial aquí de longitud delta z, ya saben ustedes que estos deltas son bastante pequeños, ¿no es cierto? Tengo un flujo que está entrando a este elemento que tiene de longitud delta z y obviamente un área unitaria, ¿verdad? Aquí 1, ¿verdad? Estoy tomando por cada unidad de área. Entonces tengo esta longitud delta z, y acá, ¿cuánto va a salir? Si aquí entra Q y aquí hay un volumen atrapado entre, digamos, esto y esto, tengo un volumen de control acá, ¿cuánto tiene que salir acá? ¿Cuánto va a salir? Asumo que esto es recuerdo lo que asumió Terzaghi, ¿no es cierto? Aquí hay un material como suelo, ¿verdad? Un material regular que está full saturado, está totalmente saturado, ¿verdad? Entonces, de agua también, ¿cierto? Entonces yo empujo con un flujo de un fluido por aquí, y acá ¿cuánto tiene que salir? Asumiendo que el flujo de ese fluido es Q, el caudal es Q, ¿no es cierto? Metros cúbicos por segundo, o cualquier unidad de caudal. ¿Cuánto tiene que salir por acá? ¿No es cierto? Tiene que salir Q más delta Q. ¿Okay? Porque aquí adentro tengo un volumen de agua atrapado ya, que le voy a llamar Q, que es el volumen atrapado por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida tiene que cumplir un equilibrio, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas igual a cero en la estática, o la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en la dinámica, o la sumatoria de momentos igual a cero en la estática, o la sumatoria de momentos igual a la inercia por la aceleración angular en la dinámica, no son nada más
sino expresiones muy particulares de una ley física más general que se llama el equilibrio de momento lineal, ¿verdad? Entonces, este equilibrio de momento lineal tiene que ser cumplido por todas las cosas que pertenecen a la naturaleza. Por lo tanto, lo que entra es Q más este caudal que está capado por unidad de área, multiplicado por delta Z, y tiene que salir este Q más este incremento del caudal. Aquí hay un volumen de agua que está atrapado por unidad de área. Entonces esto tenemos metros cúbicos por segundo, más generales si quieren, L al cubo sobre T. Aquí me tiene que, este es L, entonces aquí tengo que tener L al cuadrado sobre T, ¿verdad? Me lo multiplico por L y acá me sale, obviamente, tiene que salirme lo mismo, ¿verdad? Alguna vez yo ponía las ecuaciones de Euler-Lagrange en el trabajo de investigación mío y por ahí estábamos discutiendo el tema en un lugar medio público y pasaba un colega matemático y queda viendo de un lado de la igualdad las ecuaciones de Euler-Lagrange donde uno tiene este tipo de cosas y queda viendo el otro lado de la... y comienza, ¿no? De un lado tenemos fuerza, me parece que es ni sé qué, y del otro lado esto parece que es velocidad, no sé qué. Y entonces, el tipo estaba, un colega, profesor, pero aparte de eso tenía una maestría en matemáticas, era matemático, sí, estaba haciendo su pecho en matemáticas. Yo francamente lo que es tantos años botados. Porque no puede ser que un matemático piense que de un lado de una igualdad puede haber una cosa y del otro lado de una igualdad puede haber otra cosa. O sea, papas no pueden ser igual a peras, ¿verdad? Si de este lado tengo papas, acá tengo que tener papas. Si aquí tengo fuerza, acá tengo que tener fuerza. Si aquí tengo velocidad, acá tengo que tener velocidad. Si aquí tengo longitud, acá tengo que tener longitud. Y eso es algo que siempre hay que chequear, que así mismo esté. Entonces, este es mi equilibrio de momento lineal. Viene este flujo por aquí, pasa por este volumen de control tiene un poco de líquido ya atrapado, ¿no es cierto?, por unidad de área, por unidad de tiempo, acarrea algo de esto y del otro lado sale ese mismo flujo más algo que, más o menos, ¿no es cierto?, porque puede ser que tenga un zinc ahí, un sumidero, entonces más algo aquí, perfecto, tenemos el equilibrio de momento lineal y lo que podemos hacer, obviamente se anulan estas y divido todo para delta Z y lo que me queda es que delta Q para delta Z es igual a Q, ¿verdad? Esta es una expresión del equilibrio de momento lineal y ahora lo que hago es lo típico, ¿verdad? Digo, bueno, ahora cuando delta Z tiende a 0, tomo el límite cuando delta Z tiende a 0 y ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo cuando tomo el límite de delta Z tendiendo a 0? No va a tener delta Z. La derivada, fácil. Tengo la derivada con respecto a Z de Q, es igual a este Q mayúsculo, ¿verdad? Cuando tomo el límite en delta Z tendiendo a 0. Del lado izquierdo de esa igualdad. ¿Y por qué obtengo una derivada parcial? Porque al obtener una derivada parcial aquí estoy asumiendo que Q es una función de esta variable Z, obviamente, y de algo más, ¿verdad? Entonces, solo estoy haciendo tender esta variable Z, este delta Z a 0, por lo tanto obtengo una derivada parcial.
Y ese algo más puede ser justamente el mismo tiempo, o puede ser alguna otra cosa. ¿Estamos todos hasta ahí? Bien. Ahora hay una manera de calcular este Q de alguna otra manera, valga la redundancia, pensando en lo que enunciamos ayer que decía Terzaghi. Una vez más decía Terzaghi que el flujo era darciano, ¿no es cierto? Y Darcy tiene una ecuación para el flujo, una ecuación lineal una vez más. ¿Qué nos dice la ecuación de Darcy? Dice que el flujo en un medio poroso, siempre y cuando sea darciano, es producto de esta conductividad hidráulica, ¿verdad?, por algo conocido como el gradiente hidráulico. ¿Sí o no? Entonces esta es conductividad hidráulica y esto de acá es gradiente hidráulico. En una de estas enunciados que hicimos aquí sobre la teoría, decía Terzaghi que la conductividad hidráulica era constante, ¿verdad?, a lo largo de toda la profundidad del estrato y para todo tiempo. Entonces, esta puede ser asumida como una constante. ¿Y cómo calculo el gradiente hidráulico? ¿Cómo? El gradiente, obviamente, es un gradiente y por lo tanto tengo que tener un delta H, ¿no es cierto?, dividido para Z, ¿verdad? Algo así. Entonces, muy bien, esto puede ser puesto como Q es igual a K por DH a Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora dónde me saco este DH de Z? ¿De dónde saco ese DH de Z? Perfecto. La gente está siguiendo muy bien de aquí, ¿no es cierto? Divido todo. Lo que hago aquí es hacer un delta H, ¿no es cierto?, que es mis pérdidas. Ya así borro el AB, que es el diferencial de pérdidas para el diferencial de profundidad, tiene que ser igual, obviamente, a este delta U. Bueno, le borro que es el exceso de agua de poros y asumimos que es el exceso de agua de poros. 1 sobre gamma del agua para delta U sobre delta Z, ¿verdad? Entonces, una vez hago lo del límite, listo. Entonces ese le traigo y le enchufo acá y me queda que Q no es nada sino K sobre el peso específico del agua, K que es la conductividad hidráulica sobre el peso específico del agua, multiplicado por la derivada parcial de U, que es el exceso de presión de agua de poros, dividido para la derivada parcial de Z, ¿verdad? Calculado Q. Ahora tengo esta expresión para Q, simplemente vengo y enchufo de vuelta Q acá. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que obtengo al final del día es una expresión d cuadrado U, ¿no es cierto?, para dz al cuadrado por K sobre el peso específico del agua, eso es igual a Q. Y llego a esta expresión muy particular sobre el equilibrio de la cantidad del momento lineal. Esta, como pueden ver, ya es una ecuación diferencial en derivadas parciales.
Entonces ahí es cuando la gente como yo, los numéricos, nos comenzamos a sonreír y a poner contentos cuando encontramos ecuaciones diferenciales que resolver. ¿Preguntas? ¿Quedó claro cómo obtuvimos todo esto, verdad? ¿O no? ¿Alguien tiene alguna duda? Sabían decir mis profesores desde la escuela, pregunte ahora que luego pregunto yo. ¿El? ¿Cuál? La de es el diferencial de presión dividido para el diferencial de la... Esta es una derivada parcial del exceso de presión de agua de poros, que ya dejamos la E al lado. Esto es el exceso de agua de poros, simplemente estamos dejando la E al lado por simplicidad, ¿verdad? No es que esta es la presión total, que es la hidrostática más del exceso. Simplemente ya nos olvidamos de la hidrostática, que no nos sirve de mucho, y a la presión que nos queda, que es la del exceso de agua de poros, le estamos llamando U. ¿Ok? Este U de aquí ahora es el exceso de presión de agua de poros. Solo borramos la E por simplicidad. Por si quieren, ustedes anótenle con el E ahí, para que no se confundan. Para llegar a yo lo que puedo decir es una cosa muy cierta. Esto es mucho más general que esto. Esto es mucho más general que esto. ¿Por qué? De esta obtuve esta, ¿verdad? Cogí y reemplacé esto acá y obtuve esta. Pero esta es más general que esta. Repitiendo lo que decíamos ayer, no es lo mismo ni se escribe igual. Esta es mucho menos potente que esta, debemos decir. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir. Este de aquí es un principio general de la naturaleza, ¿verdad? Y para esta de acá yo ya asumí una ley constitutiva. Alguien hablaba de ley constitutiva ayer, ¿verdad? Esta es una ley constitutiva muy particular, la ley de Darcy, que me dice cómo se comporta el material. Las leyes o las ecuaciones que me dicen cómo se comporta un material, ese material puede ser fluido, gas, puede ser sólido, se conocen como leyes constitutivas de los materiales, ¿verdad? Y entonces yo estoy asumiendo que esta es la ley constitutiva, que el flujo es laminar y es un medio poroso y por lo tanto es un flujo darciano. Estoy asumiendo que K, ¿no es cierto?, la conductividad hidráulica es constante en todo el medio poroso. Puedo no asumir eso y me cambia la ley constitutiva, ¿verdad? Entonces aquí, haciendo esto, particularicen muchísimo a un cierto tipo de material. A un cierto tipo de material donde que esto se cumple. Pero puedo tener medios porosos que no sean darcianos y donde que esto no se cumpla, donde que esto se pierde, ¿verdad? Y esta es una ley de linealidad que me permite simplificar las cosas, como cuando asumo que una barra de metal se deforma elásticamente lineal, y digo es la ley de Hooke, ¿verdad? Y asumo el módulo de elasticidad, pero puede ser que se esté deformando plásticamente y entonces no me interesa nada el módulo de elasticidad. Estoy particularizando el material al hacer esto, asumir la ley constitutiva. Entonces esto obtengo al particularizar eso, o sea, asumir la linealidad del comportamiento del material, en este caso del flujo del fluido. Por eso esto es mucho más general. Esta se cumple para todos los materiales, es decir, para todos los medios porosos en este caso. Esta solo se cumple para los medios porosos darcianos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces ahora dejemos eso ahí por un momento. Esto, en pocas, es la cantidad de caudal por unidad de volumen, por unidad de tiempo, que se almacena en una región, ¿verdad? Quedémonos con eso. Y ahora pensemos en el medio en general. Como asumió Terzaghi, tenemos
un medio poroso que está totalmente saturado. Es decir, lo que significa totalmente saturado es que hay dos fases en este medio poroso. ¿Cuáles son esas dos fases? Sólido y agua, no hay más. Si hubiera sólido, agua y aire, hubiera tres fases, ¿verdad? Tenemos un volumen total y en ese volumen total tenemos dos fases, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un volumen de agua y tenemos, por ejemplo, un volumen de sólido. Entonces aquí está el sólido y aquí está el agua. Cuando yo confino el medio poroso, cuando pongo carga en la punta de esto y se confina, se comienza a deformar y comienza a filtrar agua para arriba, pasan dos cosas, se deforma y filtra, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Pierdo sólido o pierdo fluido? Fluido, el sólido sigue siendo el mismo que tenía, ¿no es cierto? Si es que en algún momento me llego a quedar sin nada de fluido, el sólido sigue siendo el mismo, pero se perdió el fluido. Y eso es lo único que me va a producir cambio de volumen, ¿verdad? Si es que tengo un cambio de volumen, ese cambio de volumen solo se va a dar debido a la pérdida de fluido. En realidad el cambio de volumen se traduce en que es un cambio del volumen de agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Yo no pierdo nada de generalidad si seteo mi volumen total. Mi volumen total, que no es nada sino la suma del volumen de agua más el volumen de sólido, a ser 1, ¿verdad? El volumen total es 1, es el 100%. Es todo el volumen, es 1. No pierdo nada de generalidad si hago esto. Más bien gano un poco de abstracción. Ahora bien, ¿cómo calculaba esto? El volumen de vacíos, que en este caso están ocupados todos por agua, y el volumen de sólidos, ¿verdad? De aquí yo puedo calcular el volumen de sólido, que va a ser igual al volumen de agua sobre la relación de vacíos. Y haciendo ese cálculo, vengo y enchufo esto acá, y lo que obtengo es que mi volumen de agua más mi volumen de agua sobre la relación de vacíos, ¿verdad? Es igual a 1. Donde que saco el factor común mi volumen de agua, me queda que es 1 más 1 sobre la relación de vacíos a 1. ¿Sí? Y simplemente puedo despejar esto, hago operaciones porque me queda E más 1 sobre E, entonces invierto acá y me queda que mi volumen de agua no es nada sino E dividido para 1 más E. ¿Ustedes son familiares con esta expresión? ¿O no? ¿Qué expresión es esta? ¿Qué calculo yo con eso? Porosidad. Esta es la relación que existe entre la relación de vacíos y la porosidad, ¿verdad? La relación de vacíos y la porosidad no se definen de igual forma. La relación de vacíos es el volumen de huecos o de agua, en este caso, para el volumen de sólido, y la porosidad es el volumen de agua, en este caso, para el volumen total. De tal manera que las dos están relacionadas a través de esta expresión. Bien. Entonces yo decía que si hay un cambio en el volumen total, ese cambio netamente va a estar ligado con el cambio del volumen de agua, ¿cierto? Con este delta del volumen de agua, que es el que tengo aquí.
Como una de las cosas que asumía Terzaghi también son pequeñas deformaciones, ¿no es cierto? Pequeñas deformaciones en porosidad van a implicar que si yo tengo una porosidad inicial, luego de confinar esto un poco, ¿cierto?, lo que voy a obtener es una siguiente porosidad, ¿verdad? Aplico carga y el suelo se comprime un poco, sale agua y lo que tengo es una porosidad diferente, digamos que menor, ¿verdad? Pero pequeñas deformaciones significa que esta porosidad menor sigue siendo similar a la porosidad inicial, ¿cierto? Es como cuando uno hace pequeñas deformaciones generalmente es metales lo que uno estudia en resistencia a materiales, implícitamente, nadie le dice a uno eso, ahí está implícito que uno está estudiando metales. Uno dice que la tensión es fuerza sobre área, ¿verdad? O el estrés es fuerza sobre área. Y luego asume que el sólido se deformó, la barra de metal se deformó, la barra uno le jala de aquí, le jala de acá y esa vaina se deforma. Y sigue calculando fuerza sobre área y sigue usando el área inicial. Eso es asumir pequeñas deformaciones, ¿verdad? Es asumir que el área de la barra deformada sigue siendo casi que el área de la barra sin deformación. La deformación es tan pequeña que el área de la sección transversal sigue siendo la misma. Aquí sucede algo similar. Por lo tanto, cuando yo tengo un delta de volumen de agua, que es este cambio debido a que he puesto carga encima, el cambio producido total va a ser similar, simplemente el cambio de volumen total va a ser similar al cambio en porosidad, porque aquí tengo un 1 al lado del E, y el E es chiquito, ¿verdad?, comparado con el 1, de tal manera que el cambio acá está dominado por el 1 y puedo despreciar. Puedo decir que todo esto en realidad es similar a 1, de tal manera que solo que me queda que el cambio en volumen es similar al cambio en porosidad. Acuérdense ahora también que teníamos una relación entre E y la presión volumétrica efectiva, ¿cierto? Esta curva que teníamos aquí, a la cual decíamos que el coeficiente de compresibilidad no era nada más sino la pendiente en el punto por menos. Entonces el coeficiente de compresibilidad lo llamamos AB y era nada sino menos el cambio, ¿no es cierto?, en la relación de vacíos dividido para el cambio en la presión volumétrica efectiva. Entonces el cambio de volumen es similar al cambio de la porosidad, de donde yo puedo despejar de aquí el cambio de la porosidad y me queda que este delta, el cambio que se produce en la porosidad, no es nada sino menos el coeficiente de compresibilidad por delta de la tensión efectiva volumétrica, ¿verdad? Y como este es similar a este, entonces por lo tanto puedo decir que el cambio en el volumen del fluido es similar a esta misma expresión. Recuerden también que estamos asumiendo que el volumen total es 1. Y si yo quiero calcular la deformación volumétrica, ustedes ya conversamos ayer que la deformación, ¿cuáles son las unidades de deformación?
es adimensional, ¿verdad? No tiene dimensiones porque lo que hacemos es, si queremos calcular la deformación de una barra, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar la longitud original y tomar la longitud deformada. Y simplemente es una comparación de la una con la otra, ¿verdad? La longitud deformada menos la longitud original dividido por la longitud deformada, y esto me deja sin dimensiones, es un porcentaje. Lo mismo puedo hacer con el volumen. ¿Cuál es la parte que cambia en este? Solo el volumen de agua, ¿verdad? Entonces, el volumetric strain, o la deformación volumétrica, no va a ser nada sino el cambio del volumen de agua dividido para el volumen total, ¿verdad? Pero el volumen total, ¿cuánto es? Entonces, el volumetric strain, o la deformación volumétrica, es nada sino, si quieren un poquito más conservadores, similar al cambio del volumen de agua. De tal manera que el cambio de formación volumétrica es similar al cambio de volumen de agua, que es similar al cambio de relación de vacíos, que a su vez me está dado por esta expresión. Doy un minuto para más o menos chequeo. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que hemos hecho o alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Pregunten y duden, está bien. Es muy sencillo lo que hemos hecho, pero hemos hablado de varias cosas, entonces ahí uno se puede ir perdiendo en el camino. ¿Estamos claros entonces? ¿Cuál es el principio de Terzaghi? ¿A qué se le llama el principio de Terzaghi? El principio de Terzaghi. No sé si le llaman analogía. Bueno, ¿por qué se hizo Terzaghi más famoso? Aparte de la teoría de consolidación. Este es el principio de Terzaghi, que yo tengo que el esfuerzo total, una vez más es linealizado, ¿verdad? En la suma de dos esfuerzos, que es igual a qué? El esfuerzo efectivo más la presión del exceso de agua de cobre. Y ya le estamos llamando U aquí, por favor. Que hace un rato le llamamos U. ¿Verdad? Entonces, de hecho, esta es toda la presión. Este es el principio de Terzaghi, que el esfuerzo total puede ser descompuesto en el esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es la parte que ofrece, y esto es la parte que ofrece el fluido, que es la suma, una vez más, de la presión hidrostática más el exceso de agua de cobre. O sea, esta de aquí. Aquí están metidas las dos una vez más. Entonces, con el esfuerzo volumétrico estamos en la misma situación. Se aplica también a todos los esfuerzos. Entonces, yo puedo despejar de aquí el esfuerzo efectivo volumétrico, ¿verdad? Que me queda sigma B menos U. Y U le puedo descomponer una vez más en UH más UE, que luego le vamos a llamar U de nuevo. Y aquí tengo que calcular un delta. Lo que quiero es enchufar esto acá.
acá al final, ¿verdad? Entonces, cuando tomo un delta de este esfuerzo efectivo volumétrico, delta del esfuerzo efectivo volumétrico, tengo que tomar un delta de este otro lado, es igual, ¿verdad?, a un delta del esfuerzo total menos un delta de la presión hidrostática menos un delta en el exceso de presión. Ahora bien, la presión hidrostática es lo que es. O sea, si tengo 5 metros de columna de agua y le pongo 2 toneladas de peso encima al suelo, la presión hidrostática sigue siendo los mismos 5 metros de columna de agua, ¿verdad? Porque es solo presión hidrostática. ¿Estamos de acuerdo con eso? La presión hidrostática es lo que es. Así yo le ponga todo el peso del mundo encima, sigue siendo la misma, porque solo obedece a la columna de agua que hay ahí. Por lo tanto, un cambio en la presión, un delta, un diferencial de presión hidrostática, no va a haber. Eso es cero. Y lo que me queda, son estos dos elementos de acá. Pero en uno de los enunciados que hicimos ayer, que asumía Terzaghi, decía que si yo cargo arriba en el suelo, asiento una carga y espero confinamiento, esa carga se va a sentir igualita a lo largo de toda la sección. Por lo tanto, este delta también se va. Lo que me queda entonces es que el delta sigma, el delta efectivo volumétrico, del esfuerzo efectivo volumétrico, es igual a menos el delta del exceso de presión de agua, ¿verdad? Y ahí sí vengo acá y digo que delta del cambio de volumen es similar a menos el coeficiente de compresibilidad multiplicado por menos la presión del exceso de agua de poros, menos el delta de la presión del exceso de agua de poros. Aquí le vamos a poner E todavía, pero luego saben que nos olvidamos que existe C, porque ya solo vamos a hablar del tema. ¿No podría ayudar poniéndola o más arriba o en la otra pizarra? No se ve. ¿No ves esto? No. Ok. A ver. ¿Estamos ahí bien? Ok, entonces nos quedamos con que es igual a positivo. ¿De acuerdo? Creo que me toca cambiar de marcador. Bien. Ahora ya vamos a asumir que este U simplemente es el exceso de presión de agua de poros. Y recuerden que decíamos que este delta en el cambio de agua es igual también al delta en la deformación volumétrica, ¿verdad? Entonces la deformación volumétrica es igual a esto de aquí. Ahora simplemente se me ocurre dividir todo para delta T. Entonces divido todo para delta T. Y ahora tomo el límite de delta T cuando delta T tiende a 0. Y lo que obtengo son... Bueno, si quieren puedo poner como punto, pero bueno, pongámoslo así. Y ahí me pongo contento yo porque he llegado a otra ecuación diferencial. Ahora bien, ¿cuál era la primera ecuación diferencial a la que llegamos? La primera ecuación diferencial a la que llegamos era que la conductividad hidráulica dividido por el peso específico, multiplicado por la segunda derivada del exceso de agua de poros, dividido para la
de la profundidad tenía que ser igual. Esta era la primera ecuación diferencial a la que llegamos. Ahora acabamos de llegar hasta otra ecuación diferencial. Ahora pensemos en los medios porosos. Esto es el volumen unitario contenido, o sea, la cantidad de fluido contenida por unidad de tiempo por unidad de volumen de ese medio poroso, ¿verdad? Y cambio de eso. Y esto de aquí es el cambio volumétrico, ¿verdad? Que a su vez es el cambio de contenido de agua, de volumen de agua por unidad de tiempo. Ahora pensemos que tenemos una esponja totalmente saturada. Si yo quiero cambiar el volumen de esa esponja, le aplasto a la esponja y el rato que le cambio el volumen de la esponja me bota agua y se cambia el volumen de agua contenido dentro de esa esponja, ¿verdad? La esponja saca agua y el volumen de agua contenido dentro de esa esponja por unidad de volumen de esponja cambia y el cambio del volumen total también. Por lo tanto, esto de aquí es igual a esto de acá. Y lo que terminamos de estas dos, combinando esto es igual a esto, lo que me da entonces que K sobre peso específico, y asumimos que todo esto es presión de agua de poro, solo que simplemente nos olvidamos del subíndice E, es igual a sub B por D1. Ahora despejamos más esto y me queda que K por A sub dividido para A sub B multiplicado por el peso específico, delta cuadrado U, delta cuadrado, es igual a DU a DT. Y ahora le quiero bautizar a este con un nombre. Adivinen qué nombre le voy a poner a eso. No idea. ¿A qué cosa? Solo esta parte de aquí. Esto es una constante, ¿verdad? Es la conductividad hidráulica. Esto es otra constante, ¿verdad? Que es ¿qué? El coeficiente de compresibilidad. Y esto es otra constante, que es el peso específico del agua, porque asumimos que el agua no cambia de volumen y por lo tanto no cambia de densidad. Por lo tanto, todo esto es una constante. Esta es positiva y esta es positiva. Por lo tanto, es una constante positiva. Ahora, supongamos que meto números aquí, con esos tres números calculo un número nuevo. Le quiero poner un nombre, un apellido a ese número nuevo. ¿Cómo le voy a llamar? CB. Esto se va a llamar CB. Que no es nada sino que el coeficiente de consolidación. ¿Ok? Entonces, esta ecuación finalmente me queda escrita como CB, ¿cierto? De cuadrado U de U a D. Esta ecuación de aquí, donde CB es una constante, obviamente, es una ecuación diferencial en derivadas parciales del tipo parabólico, ¿verdad? Es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden de tipo parabólico, una ecuación parabólica. Y esa contiene toda la teoría de Terzaghi de consolidación. Cuando resuelvo esa ecuación diferencial, analíticamente encuentro algunas de las fórmulas que ustedes utilizan para calcular todas esas relaciones con consolidación, y que generalmente solo les viene en el exponente. Esto es UCE. Todo eso sale de la solución analítica de esta ecuación diferencial, que tiene solución analítica, por supuesto.
A eso llegó Terzaghi, y esa es toda la teoría de consolidación de Terzaghi. Aquí está todo. Esta línea de aquí, esta ecuación aquí es toda, absolutamente toda la teoría de consolidación de Terzaghi. Claro, con eso puedo escribir libros, ¿no es cierto? Porque la ecuación tiene mucho significado detrás y hay que exprimirle un montón de cosas, de conclusiones, de ciencia. Entonces ahí es donde yo me pongo más contento, porque yo soy un numérico y a mí lo que me gusta es tomar las ecuaciones diferenciales y resolverlas numéricamente. Y eso es lo que comienza a continuación. Para eso pueden irse a refrescar un momento si desean. Tengo dos derivadas parciales diferentes. Hay un tipo de derivada parcial con respecto al espacio, ¿verdad? A la profundidad del estrato, del exceso de agua de poros. Recuerden que esto ya era solo el exceso de agua de poros. Y otra derivada parcial de ese mismo exceso de agua de poros con respecto al tiempo. Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial, sea esta en derivadas parciales o en derivadas ordinarias, no obtengo lo mismo que cuando resuelvo una ecuación algébrica, ¿verdad? Cuando resuelvo una ecuación algebraica simplemente obtengo las raíces de esa ecuación, ¿verdad? Eso significa resolver la ecuación algebraica. Y cuando resuelvo una ecuación algebraica obtengo uno o varios números. Cuando resuelvo una ecuación diferencial, ¿qué obtengo? Una función, ¿verdad? Lo que obtengo es el resultado de resolver eso es una función, una variable que es función de otras variables. Como yo tengo estas dos derivadas parciales aquí con respecto a la profundidad y con respecto al tiempo, eso me dice que probablemente, o muy probablemente, esta sea función de z y sea función del tiempo, ¿verdad? O sea, la presión de agua de poros, el exceso de presión de agua de poros, es una función de la profundidad del estrato, o sea, va a cambiar con respecto a lo que cambia la profundidad, y es una función del tiempo, va a cambiar con respecto al paso del tiempo. Esta es una ecuación en derivadas parciales, les decía, y tengo dos derivadas parciales con respecto al espacio y tengo una derivada parcial con respecto al tiempo. Tal como está la ecuación así, puedo resolverla. De hecho, tiene solución analítica esa. Y puedo encontrar la solución analítica, pero tal y como está la ecuación así, esa solución analítica no va a ser única. Y como les comentaba ayer, a los ingenieros no les gusta eso, ¿no es cierto? Cuando hay más de una respuesta, el ingeniero se pone molesto, se pone bravo, porque él quiere que haya solo una respuesta y una sola. ¿Qué me hace falta para encontrar una solución única? Condiciones de borde, que son condiciones de contorno, condiciones de borde, condiciones de frontera, también les dicen, ¿verdad? En inglés, boundary conditions. ¿Y qué más me hace falta? Condiciones de borde, porque tengo dos derivadas en la variable espacial, ¿verdad? Eso significa condiciones de borde. Pero me hace falta, tengo dos derivadas acá. ¿Cuántas condiciones de borde necesito? Dos, una por cada derivada que tengo. Necesito dos condiciones de borde. Son de borde porque es con respecto a la variable espacial. Pero tengo una derivada con respecto al tiempo. Entonces me hace falta otra condición más, porque en total tengo tres derivadas. ¿Cuál es esa condición? O sea, no quiero que me digan específicamente cuál es, sino de qué tipo. Las unas son de borde porque están con respecto al espacio. Estoy derivando con respecto a la variable espacial. Cuando pongo una condición que tiene que ver con la derivada temporal, ¿cómo se llama esa condición? Lo que me hace falta es una condición inicial, ¿verdad? Cuando comienza el proceso, ¿cómo está el estado de la cosa? ¿Verdad? Es como cuando hablábamos del test triaxial ayer. El test triaxial empieza el rato que la muestra está totalmente confinada de forma hidrostática. Y esas son las condiciones iniciales del test triaxial, ¿verdad? Cuando el estado tensional de toda la muestra es un punto en el círculo de Mohr. Esas son las condiciones, entonces. Son al principio del test, al inicio del tiempo, ¿verdad? Entonces necesito tres condiciones, básicamente dos de frontera.
y una inicial. Una que me dice cómo es el estado de mi estrato que quiero consolidar al inicio de mi proceso de consolidación, y otras dos que me van a decir qué puede pasar y qué no puede pasar en las fronteras. Entonces, supongamos que yo tengo aquí el estrato que quiero consolidar. Lo voy a consolidar, como ustedes ya saben, con cierta carga y en un tiempo dado. Entonces lo cargo. Llamo esto delta sigma. Digo que este medio poroso aquí está totalmente saturado, obviamente. Si no está totalmente saturado, ya no sirve esta ecuación. Y que la profundidad de mi estrato la estábamos llamando H, ahora llamémosla L. Si quieren, llámenla H también, si no es problema. ¿Cuáles creen que son las condiciones de frontera que necesito agregar para poder encontrar una solución única a este problema? ¿Cómo? Uno aquí, en un extremo de la longitud y otro en el otro extremo de la longitud. Perfecto, muy bueno. Estamos dos condiciones de frontera, la una va acá, en un extremo, y la otra va acá. Porque estamos considerando el problema unidimensional, ¿verdad? El flujo y la compresión son unidimensionales, decía Terzaghi para cuando resolvimos esto. ¿Cuál es la que tiene que ir arriba? O sea, ahí sí pregunto por la física, ¿verdad? ¿Qué tipo de condición tengo que imponer arriba y qué tipo de condición tengo que imponer abajo? O podría, no tengo que, podría. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, acá arriba. No, las de frontera, no las iniciales. Cuando digo t igual a 0, estoy hablando de condiciones iniciales. Cuando digo en z igual a 0 y en z igual a l, estoy hablando de las de frontera. Para todo t. ¿Qué sucede arriba? Yo tengo mi estrato. Perfecto. En z igual a 0, el exceso de presión de agua de poros, U, es igual a 0 para todo tiempo t, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamo a eso? Ayer hablábamos de tipos de test biaxiales. Había test biaxiales drenados y otros no drenados. ¿Qué significa esto de aquí? Drenado, ¿verdad? Que arriba está drenado. Entonces, esto significa decir que acá arriba está drenado, que el agua se puede escapar por ahí, el rato que yo ponga la carga. Ok, estamos muy bien. Y esto se traduce en poner que U, ¿verdad?, de 0, U es una función de z y de t. U de 0 para todo t es igual a 0. Esa es mi condición. Ya resolví un lado, ahora me falta resolver el otro lado. ¿Qué puedo decir que está pasando al otro lado? Lo mismo, ¿verdad? Puedo imponer que los dos lados están drenados. Tranquilamente puedo decir también el lado de acá está drenado. Y pongo U, ya no de 0, sino U de L para todo t es igual a 0. Pero además, ¿qué puedo imponer?
que no está drenado, que tengo aquí una capa impermeable, ¿verdad? No drenado significa impermeabilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo esta capa, llegamos a este trozo de roca tal vez, donde que tengo un estrato impermeable. ¿Y cómo impongo mi impermeabilidad? ¿Cómo impongo mi drenaje? Es a través de decir esto. Matemáticamente mi drenaje está impuesto así. Ahora, mi no drenaje, que es mi impermeabilidad, ¿cómo lo impongo matemáticamente? U. ¿Qué significa la impermeabilidad? Que no hay flujo, que nada puede fluir por ahí, que algo está fluyendo, viene el flujo de fluido y se pega contra la pared. La impermeabilidad entonces no implica que no hay exceso de presión de agua de poros. Puede haber exceso de agua de poros aquí, puede haber. O sea, no implica que sea cero. Que el exceso de agua de poros sea cero implica drenaje. Sí, pero impermeabilidad no implica que el exceso de agua de poros sea cero. Lo que sí implica la permeabilidad es que el flujo es cero, que no hay flujo, ¿cierto? Entonces lo que implica es que Q, que es el flujo, ¿cierto? En L y para todo T es igual a cero. Ahora, si yo tengo un estrato que está drenado acá y está drenado acá, y tiene longitud L, puedo resolverlo así, ¿verdad? Puedo imponer que acá U es igual a 0 para todo tiempo, y que acá en L U es igual a 0 para todo tiempo, y resolver todo el problema. Pero puedo ahorrarme y resolver todo el problema y resolver solo la mitad del problema. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo resuelvo solo la mitad del problema y resolviendo la mitad del problema resuelvo todo el problema? Ya, ¿qué hago en el medio? Le impongo impermeabilidad y hago un espejo, ¿verdad? Impongo impermeabilidad y le hago un espejo. Así es que si tengo drenaje acá y drenaje acá, cojo y resuelvo la mitad y pongo drenaje acá y no drenaje acá. Y ya está. Y es equivalente. Y le hago un espejo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tenemos las dos condiciones de frontera entonces. Cuando en una ecuación diferencial yo impongo condiciones directamente sobre la variable que quiero encontrar, la función que quiero encontrar, esas condiciones como estas de aquí, esas condiciones en matemáticas se conocen como condiciones de Dirichlet, cuando están impuestas directamente sobre la variable que quiero encontrar al resolver la ecuación diferencial. Cuando impongo las condiciones sobre las derivadas, sobre la primera derivada, las primeras derivadas de esa variable, ya no son condiciones de Dirichlet, se llaman condiciones Neumann, en honor al matemático húngaro John von Neumann. Y yo digo que estas condiciones de aquí son de Neumann. ¿Por qué? Y ya expliqué lo que eran las condiciones de Neumann. ¿Por qué esas son condiciones de Neumann? Necesito saber el porqué de eso para poder resolver el problema, si no, no va a poder resolver el problema. Repito, ¿verdad? Cuando impongo condiciones directamente sobre la variable que quiero encontrar al resolver mi ecuación diferencial, en este caso es U, ¿verdad? Estoy resolviendo la ecuación diferencial para encontrar una función para U. Esas condiciones, como estas de aquí, las condiciones de drenaje, esas condiciones se conocen como condiciones de Dirichlet. Y digo que hay otro tipo de condiciones
impuestas sobre la primera o primeras derivadas de la variable que quiero resolver la ecuación diferencial para, y esas condiciones se llaman de Neumann. Y digo que estas de aquí sobre el flujo son condiciones de Neumann. ¿Cómo se relaciona ese flujo con alguna de las primeras derivadas parciales de mi variable u? Ya, la respuesta ya la dimos aquí. Porque Q, ¿según quién? Según Darcy es igual a ¿qué? ¿Sí o no? Esta es una primera derivada parcial, ¿verdad? Esta es la primera, no es la segunda derivada, es la primera derivada parcial de U con respecto a Z. Y esto me relaciona entonces, Q es una función de la primera derivada parcial de U. Entonces, cuando impongo condiciones sobre Q, estoy imponiendo condiciones sobre la primera derivada parcial, y por lo tanto eso hace que estas sean condiciones de Neumann. ¿Ok? Porque si ustedes ven, yo estoy imponiendo aquí que Q es igual a 0, en Z igual a L, ¿verdad? Entonces, en Z igual a L, yo estoy diciendo que este Q es igual a 0. De donde que se me va esto de aquí directamente, digo que de U a de Z, Z igual a L, es igual a 0. Estoy imponiendo directamente condiciones sobre la derivada de esto. Y por lo tanto son condiciones de Neumann. Y ya está. Yo puedo resolver un problema teniendo condiciones de Dirichlet, es decir, sobre la variable que quiero obtener al resolver la ecuación diferencial. Puedo resolver una ecuación diferencial teniendo condiciones de Dirichlet aquí, como estas de drenaje, y teniendo condiciones de Dirichlet en el otro extremo acá, como por ejemplo imponer drenaje acá también. La solución existe y es única de existir. Puedo resolver la ecuación diferencial poniendo condiciones de Dirichlet y de Neumann. Puedo poner Dirichlet, drenaje, y tiene solución y es única. Puedo poner Dirichlet, Neumann, como hemos hecho en este caso, drenaje impermeable, y tiene solución y es único. O al revés, ¿verdad? Impermeable, drenaje, que es lo mismo. Pero si pongo Neumann, no tiene solución.